Cada vez es más difícil encontrar buenas noticias económicas en el país. Esta vez el DANE ha reportado una caída del 14.2% en el valor de las exportaciones colombianas al mundo. Y en esta ocasión no se trata solamente de materias primas, lo que se conoce como el sector primario, petróleo, carbón, otros productos que no han sido muy procesados o tienen escaso valor añadido. En este caso, las noticias son todavía peores porque la caída de las exportaciones se extiende a otros sectores. En marzo de 2024 se exportaron 3.830 millones de dólares en total hacia otros países, versus marzo del año pasado se exportaron 4.465 millones de dólares. Estamos hablando de una diferencia más o menos de unos 600 millones de dólares. ¿Y de dónde sale esa diferencia? ¿De dónde salen esos 600 millones de dólares que se dejaron de exportar? Pues una buena parte de ellos efectivamente está ligado al tema de combustibles y otros productos de industrias extractivas. Cayó la exportación de esta categoría de productos un 15.5% y explica de la caída del 14.2% casi el 8%, el 7.8%. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Cuáles son los otros sectores en donde también hubo caídas que aumentaron el neto, aumentaron el volumen de la caída? Pues bien, esto es, yo creo, lo más preocupante de todo, porque en sectores industriales de valor agregado, como las manufacturas, hubo caídas tan o más duras que lo que tuvimos en el sector primario, en donde a veces se dice, bueno, esto está relacionado con el ciclo económico mundial, de pronto con el precio del petróleo o con factores que no son directamente o no están directamente asociados a Colombia, sino que son factores exógenos, externos. Pero en el caso del sector manufacturero, el sector industrial, pensemos en el ensamblaje de vehículos, pensemos en la manufactura de textiles, ese tipo de cosas, pues es más difícil arguir que se debe únicamente a factores externos, exógenos. Habría que ver qué está pasando en Colombia, y efectivamente el DANE reporta que las manufacturas, el sector manufacturero, el corazón industrial de Colombia, se desplomó en materia de exportaciones un 16% y contribuyó a la caída de las exportaciones totales en un 3.3%. Una caída no menor, pero cuando analizamos con lupa esos datos, cuando nos vamos a los subsectores de la manufactura, hay uno que se llama los artículos manufacturados clasificados principalmente según el material. Esa subsector, esa subpartida tuvo un desplome de casi el 30%, 29.5%. Y ahí nos comenzamos a preguntar, ¿qué está pasando con la economía colombiana? ¿Qué está pasando con el sector industrial que no está exportando o está dejando de exportar cientos de millones de dólares? No solamente el petróleo, no solamente la industria extractiva, sino también los manufactureros, las empresas industriales, los que fabrican herramientas, equipos, los que fabrican artículos de vestir, zapatos, textiles, en fin, artículos para el hogar, artículos de belleza. Todos esos sectores también están fuertemente golpeados, menos 16%, pero en algunos subsectores hablamos de casi menos 30%. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y aquí nos encontramos con una noticia que ocurrió hace algunas semanas, y es que Colmotores, que es una industria de ensamblaje que históricamente había tenido presencia en el país, fabricante de sobre todo una marca icónica en Colombia que es Chevrolet, pues anunció el cese de su operación industrial, de su operación de ensamblaje en el país. Y esto está vinculado naturalmente con este dato que nos reporta el DANE. Está vinculado porque una de las razones que expuso la administración de la compañía es la pérdida de competitividad de la economía colombiana. Estaban usando un porcentaje muy bajo de la capacidad de su planta, lo cual nos da indicios, de hecho lo dijeron explícitamente
los administradores de la compañía, que no estamos siendo competitivos. Esto significa que en el contexto de los mercados internacionales, fabricar en Colombia para exportar no está siendo buen negocio. ¿Y por qué? ¿Por qué no es buen negocio exportar desde Colombia, fabricar desde Colombia y enviar al exterior? ¿Por qué se está deteriorando ese modelo de negocio? Pues tiene que ver con muchos factores, pero el clima de negocios en Colombia no es el mejor y el gobierno de Gustavo Petro está agudizando esa problemática que no empezó cuando arrancó este gobierno. Es una problemática histórica, hay que decirlo claramente. Sin embargo, el gobierno está haciendo todo lo posible porque ese clima de negocios empeore. Si no es suficiente ilustración, acordémonos de la reacción del gobierno frente al cierre de Colmotores. Lo primero que hicieron fue a través del Ministerio de Trabajo: no, vamos a ver cómo ayudamos para que Colmotores siga en Colombia, qué medidas podemos tomar, qué le hace falta a la compañía, de pronto qué política industrial podemos impulsar desde el gobierno o cómo podemos facilitar las operaciones de una empresa para que no se vaya. No, esa no fue la actitud del gobierno. La actitud inmediatamente del gobierno fue caerle con el Ministerio de Trabajo a prohibirles el despido de las personas que ya no van a utilizar esa mano de obra en Colmotores, pues porque van a dejar de operar el ensamblaje de vehículos acá. Llega el Ministerio de Trabajo con sus inspectores a decirles: no, aquí ustedes están haciendo una ilegalidad, los vamos a castigar, aparte de que no es rentable su operación acá, les vamos a redoblar el castigo y van a tener que seguir contratando a estas personas, quién sabe durante qué tanto tiempo más. Aquí las medidas del gobierno son radicalmente antiempresas, desde la reforma tributaria, que de nuevo castigó a las compañías que tienen un régimen de tributación pues absolutamente cancerígeno para el desarrollo empresarial, hasta estas medidas que está tomando el Ministerio de Trabajo contra empresas gigantes del país como Alpina, como la propia Colmotores. La filosofía del gobierno de lucha de clases, de ver a los empresarios como explotadores, que es una filosofía en últimas marxista, impregna sus medidas, impregna la manera en la que se relaciona con el empresariado. Por eso lo estigmatiza, por eso lo sataniza, por eso lo llama esclavista recurrentemente. Y por eso la dificultad para hacer negocios en Colombia cada vez se agudiza, cada vez se incrementa. Hay varios estudios que demuestran que Colombia no es un territorio amigable para las compañías, para la inversión extranjera, y por lo tanto no es amigable para establecer una operación industrial exportadora en Colombia. Uno de esos es el Global Business Complexity Index, que es de una consultora llamada TMF Group y califica a Colombia entre los 3 lugares o 3 países de Latinoamérica donde es más complicado hacer negocios. Por supuesto, estos sesgos antiempresas, antisector privado del gobierno de Gustavo Petro tienden a agravar esta situación, hacen que sea más difícil invertir en Colombia o tener una operación industrial y exportar. Y esto se está viendo ya reflejado en los números. Aquí no solamente hay factores coyunturales de tasas de cambio o problemas económicos externos. Aquí también está en estos datos que reporta el DANE la expresión, la representación de las políticas, del espíritu antiempresas del gobierno de Gustavo Petro, que está llevando a agravar una situación que no es nueva, que no llegó con él, pero que sin duda está empeorando, que es la falta de competitividad de la economía colombiana para hacer un campo fértil para que las empresas vengan a invertir acá y le apuesten a que Colombia sea una lanzadera, una plataforma de exportaciones regional, en medio de un mundo que ofrece oportunidades. Ya mismo el mundo está ofreciendo oportunidades para, por ejemplo, los socios de Estados Unidos, para que compañías norteamericanas, incluso asiáticas, se establezcan en países más amigables que China, pues ahí se establezcan para desarrollar proyectos industriales. Colombia está pasando por alto esas megatendencias que están ocurriendo en el mundo, esas mega oportunidades para relanzar, para impulsar nuestra economía, se están pasando por alto porque la filosofía del gobierno es que los empresarios son unos canallas, unos explotadores, unos esclavistas, y en ese orden de ideas insiste en castigar con impuestos, con regulaciones laborales opresivas, con reformas como la laboral que viene en camino,
que por supuesto dificulta todavía más y lesiona todavía más la competitividad y el futuro del país.